revelado, el impactante plan divino de fe de Joaquín y Ana, los padres sagrados de María en el tercer año de Joacim, rey de Judá, en la pequeña aldea de Nazaret, vivían Joaquín y Ana, un matrimonio devoto que anhelaba la bendición de ser padres. Joaquín, un hombre recto y temeroso de Dios, trabajaba sus tierras con dedicación, mientras Ana, su amada esposa, dedicaba sus días a la oración y a servir en la sinagoga. La infertilidad era una carga que llevaban con profundo dolor, pues en su comunidad, no tener hijos era visto como una manifestación del desagrado divino. Las murmuraciones crueles de sus vecinos resonaban en sus corazones, ¿acaso han caído en desgracia ante los ojos del Señor? Sin embargo, su fe permanecía firme, un faro en medio de la tormenta de tristeza que invadía sus vidas. Ambos anhelaban ser bendición para su hogar, y cada día su deseo por un hijo se convertía en un recordatorio constante de su anhelo. Una mañana, Ana se encerró en su habitación, las lágrimas brotando por su rostro, un reflejo de su angustia. Con el corazón marchito, clamó al cielo buscando consuelo. «Oh Señor, recuerda tus promesas». «Como anhelo ver a mi casa llena de risas y amor», suplicó, evocando las historias de Sara y Ana, mujeres que habían sido visitadas por la gracia de Dios en la desesperación. En ese instante de clamor, un ángel resplandeciente apareció ante ella, su luminosidad llenando la estancia. «Ana», pronunció el ángel con voz melodiosa. «No temas, tu oración ha sido escuchada. Concebirás a una niña, y su nombre será María, y será la madre del Salvador que traerá esperanza a la humanidad». Las palabras reverberaron en su corazón. Aunque aturdida y maravillada, la desesperanza que había consumido su ser se disipó al comprender el propósito divino que se le revelaba. Su angustia se transformó en alabanza, y la fe que habían mantenido floreció de nuevo. Mientras tanto, Joaquín, en el campo, sintió un peso profundo por la carga que llevaba Ana. Desde su lugar de trabajo, la visión del ángel lo sorprendió, la gloria que emanaba de él lo llenó de paz. «Tu esposa dará a luz a la madre del Salvador», le dijo el mensajero celestial. Joaquín cayó de rodillas, asombrado y lleno de esperanza. La promesa de Dios resonaba fuerte en su espíritu, sabían que su dolor sería transformado en un legado eterno. Los días pasaron. Aunque la comunidad continuaba con sus miradas críticas, Ana se aferró a la promesa divina, aguardando con alegría el cumplimiento del milagro. Su fe era un eco en su hogar, un estandarte que desafiaba la desdicha. Pero en la cúspide de su alegría, surgieron inquietudes en sus corazones. ¿Qué futuro le aguardaba a su hija? La sombra de la duda se cernía sobre ellos, mientras la verdad del plan divino empezaba a desplegarse entre los misterios de la voluntad de Dios. Las promesas del cielo llevaban consigo un peso mayor del que jamás habían imaginado. Se preguntaban, ¿qué pruebas les esperaban en este magnífico plan que apenas comenzaba a revelarse? Este relato de fe y esperanza sigue latente, aguardando ser contado en su integridad, mientras el plan divino de Dios para Joaquín y Ana desvela un destino eterno que cambiará la historia para siempre. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El viento soplaba suavemente en Nazaret, trayendo consigo ecos de murmullos y esperanzas. Joaquín y Ana, en medio de su espera, percibían que su hogar se impregnaba de un aire nuevo, cargado de la promesa divina. Ante ellos se desarrollaba un futuro que no solo afectaría a su pequeña familia, sino que resonaría a través del tiempo, gravitando hacia un propósito que aún quedaba por completo revelarse. Ana se levantó una mañana, el rostro sereno pero el corazón agitado. Los días de espera pesaban como un manto sobre sus hombros. ¿Qué significado tendría la llegada de María en un mundo tan lleno de incertidumbre? Ana se sentó en su banquillo de oración, buscando en cada palabra que salía de sus labios algún indicio del plan celestial. Señor, te pido que me fortalezcas. No solo me has concedido un milagro, sino que soy parte de algo mayor que no comprendo del todo. Así como Sara, como Rebeca, enséñame a ser una madre que confía en tus designios. Con cada suspiro,
Sentía como el poder del anhelo se entrelazaba con la fe, desdibujando sus temores. Mientras tanto, Joaquín se encontraba en el campo, su mente se llenaba de preguntas y revelaciones. Laboreaba la tierra, pero su corazón estaba en un lugar muy distante, donde la visión del ángel aún iluminaba su ser. ¿Cuál sería el destino de María? ¿Qué lazos se forjarían a través de su vida? Pensaba, sintiendo que la expectativa y la responsabilidad lo envolvían. En ese instante, el cielo pareció abrirse, un rayo de luz descendió, y en su alma escuchó claramente la voz del Altísimo. Joaquín, el tiempo se acerca. Tu hija será conocida entre todas las generaciones, no será solo una madre, sino el hogar donde habitará la luz del mundo. Prepárate, porque vendrán pruebas y también gloriosas manifestaciones de mi poder. Un escalofrío recorrió su cuerpo, comprendiendo que su familia sería un hilo fundamental en el gran tapiz del destino humano. Los días se transformaron en semanas. Ana empezó a sentir cambios en su cuerpo, el milagro ya añadía una nueva dimensión a su ser. Vivía con el corazón lleno de gozo y temor simultáneo, una dualidad que la acercaba a la realidad de muchas madres en la historia. Mientras navegaban en la espera de eso que Dios había prometido, Joaquín y Ana se unieron aún más en oración. Se intercambiaban miradas cómplices, llenas de una esperanza que se concretaba un poco más cada día. Pero los murmullos de la comunidad nunca cesaron. Algunos miraban con respeto, otros con desdén. ¿Cómo puede ser?, se preguntaban en susurros. Un niño en medio de un pueblo marcado por el desánimo y la espera de un Mesías. Una noche, mientras toda Nazaret estaba sumida en el silencio, un nuevo susurro atravesó el cielo. Ana. Joaquín. Resonó una voz como un trueno suave, el tiempo de los destinos se acerca. No solo los dos, sino toda la humanidad, espera el cumplimiento. Ana, temblorosa, comprendió que el camino por el que caminaban se iniciarían con desafíos imprevisibles, pero la certeza de la promesa sostenía su espíritu. El eco de la voz reverberaba en su corazón, y por primera vez, pudo atisbar una imagen clara: los corazones de muchos serán transformados a través de lo que está por venir. Mientras Ana y Joaquín miraban por la ventana de su hogar al cielo estrellado, comprendieron que su papel en la historia estaba entrelazado con el destino eterno. Pero lo que ellos no podían imaginar era que sus pruebas y tribulaciones apenas comienzan, en el vasto plan soberano de Dios que les aguardaba. Y así, la promesa de un futuro glorioso se hizo más palpable, mientras Joaquín y Ana se preguntaban cuál sería el precio de la salvación y qué revelaciones continuarían fluyendo del cielo. En el horizonte, una sombra de misterio se cernía sobre ellos, provocando un anhelo profundo de desentrañar los secretos de la divina voluntad que tanto ansiaban conocer. La mañana siguiente amaneció con un resplandor dorado que iluminaba las colinas. Era un día como ningún otro en Nazaret, y la tensión palpable en el aire parecía presagiar la llegada de acontecimientos importantes. Ana, con manos temblorosas, acarició su vientre, recordando el mensaje que resonaba en su corazón: los corazones de muchos serán transformados. Se dirigió nuevamente a su lugar de oración, buscando dirección en el Dios que había prometido. Señor Celestial, comenzó, tu palabra es un faro que guía mi andar. Enséñame a ser un instrumento de tu paz y amor en este tiempo de incertidumbre. Su voz se elevaba como incienso a la presencia de Yahvé, y en su espíritu sentía un fuego sagrado arder con cada súplica. Mientras tanto, Joaquín, aún en el campo, sintió un tirón ineludible en su ser. Su trabajo había sido intenso y solitario, pero el mensaje del ángel continuaba resonando tras de él, como un tambor en su corazón. ¿Qué espera el cielo de mí? ¿Cómo podré guiar a María cuando llegue el momento? Interpelaba nuevamente a su Creador, buscando en las tierras que araban respuestas a su inquietud. De pronto, un susurro se manifestó en el aire, envolviendo el entorno en un silencio reverente. Joaquín, la voz del Altísimo arribó como el rodar de un trueno en la calma: mi designio es grande, y tu papel es crucial. Escucha y prepara tu corazón, porque la luz que estás esperando es solo el comienzo. Con cada palabra, Joaquín sentía fortalecer su fe, llena de asombro ante la inmensidad del plan que se desplegaba ante él. Ana y Joaquín, en comunión en la oración, empezaron a prever que el momento tan esperado estaba consumándose. Atravesando sus mentes, vislumbraban la llegada de un ser que transformaría no solo sus vidas, sino también el destino de las naciones. Habían escuchado profecías de generaciones pasadas que hablaban de la llegada del Mesías, pero no podían imaginar que su propia sangre sería parte de un cumplimiento tan grandioso. A medida que las semanas se transformaron en meses, unívocamente, tanto la comunidad como sus corazones se encontraban a la expectativa.
La apacible vida en Nazaret fue turbada por historias acerca de señales en el cielo, rumores de un cumplimiento del antiguo juramento hecho por Dios a Abraham respecto a su descendencia. Una noche, mientras vislumbraban las estrellas titilantes, Joaquín y Ana se encontraron en una profunda reflexión. Las promesas de Dios no eran solo palabras susurradas por los vientos de la historia, sino realidades que se apresuraban hacia su hogar. Ana, aún temblorosa, sintió que el momento se avecinaba, e instintivamente tomó la mano de Joaquín. El anhelo en mi corazón me habla de una vida que debe nacer, dijo con una voz suave pero firme. De repente, un resplandor fulgurante llenó la habitación, y Ana se sintió envuelta en una presencia celestial. Un ángel, vestido de luz, se presentó ante ellos. No temáis, pronunció el mensajero divino, porque he venido a anunciarles que el tiempo de la promesa ha llegado. María, la Madre del Salvador, concebirá por el poder del Espíritu Santo. Ella será el vaso donde el Hijo de Dios habitará. Las palabras penetraron profundamente en sus almas, y una mezcla de incredulidad y asombro llenó sus corazones. ¿Cómo puede ser? Dios en medio de nosotros, exclamó Joaquín, mientras Ana aceptaba el misterio con una reverencia creciente. El ángel continuó, ella será un símbolo de esperanza y salvación. Muchos serán levantados, pero también habrá quienes se opongan porque la llegada del Redentor será un desafío al orden establecido. Sin embargo, el plan de Dios prevalecerá. Los rostros de Joaquín y Ana reflejaban el peso de esta revelación y la gloria de ser elegidos en la historia de la redención. El impacto de lo que significaba ser parte de esta narrativa divina les llenó de reverencia. Mientras el ángel se desvanecía, sus corazones se quedaron impregnados de un nuevo propósito. Ahora sabían que no solo estaban esperando un hijo, sino que eran portadores de la esperanza universal. A través de sus lágrimas y risas temerosas, Joaquín y Ana se aferraron a la certeza de que cada prueba que enfrentarían sería un paso hacia el cumplimiento de la promesa. En la distancia, había un eco divino resplandeciendo en sus corazones: las puertas del cielo se abrirán, el reino será establecido en las vidas de los que creen. La historia de la salvación se entrelazaba en sus destinos, revelando que lo que comenzaba en su hogar sería una señal de luz en el mundo caído. La sensación de que lo extraordinario estaba por acontecer palpitaba en el aire y la certeza de que se aproximaba el más grande cumplimiento de la historia sagrada comenzaba a tomar forma. Ana se despertó en medio de la noche, la luna brillando con un fulgor azul plateado que se filtraba a través de la ventana, trayendo consigo una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que llevaba en su corazón. Se giró hacia Joaquín, que dormía profundamente, y sintió una oleada de gratitud por la gracia de tenerlo a su lado. Pero en su interior, el sentimiento de inminencia se intensificaba, como un eco distante que la instaba a no permanecer pasiva. Se levantó suavemente, tratando de no hacer ruido, y se dirigió a su lugar de oración. Con cada paso, una mezcla de anhelo y temor se apoderaba de ella. Se arrodilló y, alzando las manos, buscó la presencia de Dios una vez más. «Oh Señor», susurró, «tu promesa está cerca, pero mi alma tiembla ante la magnitud de lo que has escogido. Dame fuerza, dame valor. Que tu voluntad se cumpla». Mientras sus palabras se deslizaban como un murmullo en la penumbra, su mente viajaba a las escrituras que conocía. La historia de Moisés, la de David, hombres y mujeres que habían sido elegidos por el Altísimo para cumplir propósitos que trascendían su comprensión. ¿Qué peso descansa en sus hombros como portadora del Salvador? La revelación del ángel todavía resonaba en su corazón, y con cada recitación, el temor se tornaba en determinación. Joaquín se despertó, la intensidad de la oración de Ana lo trajo de vuelta a la realidad. Al verla, se unió a ella, queriendo compartir esta carga. «Ana, ¿qué sientes?», preguntó, su voz llena de preocupación y amor. «Una lucha interna», Joaquín admitió, «me aferro a la promesa, pero las sombras de lo que vendrá me rodean». «¿Estamos listos para esto? ¿Lo estoy yo?». Joaquín tomó su mano, mirándola a los ojos con firmeza. «Dios no nos ha traído hasta aquí para dejarnos solos. Él es quien nos guiará». Las palabras del hombre, llenas de fe y convicción, inspiraron en Ana un nuevo vigor. Juntos, en medio de la noche serena, ofrecieron el sacrificio honesto de sus corazones a Dios, clamando por dirección y paz. «Prepáranos, Señor», pidieron al unísono, sintiendo que el peso de la historia se posaba en sus manos. A medida que el día se acercaba, se sintieron insistentemente invitados a buscar a María, la joven de la que la bendición había de provenir. En la comunidad, las conversaciones acerca del reino de Dios y la llegada del Mesías estaban tomando un nuevo significado.
El corazón de Joaquín latía con fuerza, él entendía lo que otros no podían ver. Ella necesita nuestra ayuda, dijo Joaquín rápidamente, su mente elaborando planes. No debemos dejar que el miedo la consuma. Debemos servirle de cualquier manera. Con gusto, Ana asintió. Seremos sus guardianes, seremos testigos de la manifestación del poder de Dios. La decisión en sus corazones les daba nueva vida y propósito. Estaban llamados a una misión mayor que ellos mismos, un vislumbre de algo celestial comenzaba a entrelazarse en el tejido de sus días. Así, partieron en la búsqueda de María, llevando consigo la antorcha luminosa de la esperanza que Dios mismo había encendido en sus corazones. Mientras se acercaban a su hogar, un aire de anticipación les envolvió, como si el mismo cielo estuviera inclinado a escuchar sus pasos. En su camino, Joaquín recordó la profecía de Isaías: «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo». El entrelazado de sus destinos estaba claro, no eran solo actores en esta historia, sino esenciales instrumentos en la obra divina. En la distancia, una luz resplandecía, el reflejo de un tiempo que se acercaba, y era claro para ellos que la promesa no solo se haría realidad, sino que traería transformaciones a cada rincón. Cuando llegaron ante la puerta de María, el eco de lo sobrenatural llenaba el aire. En su interior, cada corazón presentía que el tiempo de la revelación estaba al alcance de la mano. Mientras llamaban a la puerta, una voz cálida y familiar les recibió. Pero al cruzar el umbral, sintieron que una nueva etapa de su vida comenzaba, una que traería tanto gozo como desafío. Y en ese instante, el misterio de Dios se desplegaba aún más, anunciando que el tiempo de la promesa no solo era suyo, sino de toda la humanidad. La labor apenas comenzaba, y una convicción inquebrantable se asentó en ellos: una vida está por nacer, y con ella, el cumplimiento de todas las promesas será revelado. Sin embargo, lo que aún no se imaginaban era la magnitud de la oposición que se acercaba, un conflicto de alcance celestial que pondría a prueba su fe y la fuerza de su amor ante la obra de Dios. Cuando cruzaron el umbral de la casa de María, una atmósfera de asombro y reverencia los envolvió. En el aire, había un murmullo de lo sagrado, como si las mismas paredes estuvieran impregnadas de la expectativa celestial. María, con su luz juvenil, se encontraba allí, y su rostro mostró una mezcla de alegría y temor, reflejando el profundo llamado que reposaba sobre ella. «Ana». «Joaquín», exclamó María, abriendo sus brazos en bienvenida, como si en su interior reconociera también la grandeza del propósito que les conectaba. «¿Por qué han venido en esta hora? ¿Qué les trae aquí tan de mañana?». El corazón de Ana palpitaba, y, ante la pregunta, sintió la profundidad de la misión que compartían. «He venido para estar contigo, María», dijo con voz suave. «Sabemos de la bendición que se avecina, de la vida que pronto será revelada, y deseamos servirte en lo que necesites». María les miró, su rostro iluminado por el amor divino que había comenzado a florecer en su ser. «Lo he sentido, Ana. Lo he sentido en mis sueños y en mi espíritu. Hay algo en mi interior que arde con una luz que no comprendo por completo». Joaquín, con la autoridad que el Señor le había conferido, se acercó y colocó su mano sobre el hombro de María. «El ángel se te ha aparecido, y con sus palabras, el cielo ha comenzado a abrirse. Dios ha elegido el momento propicio, y tú eres su instrumento. No estás sola en esto, y juntos caminaremos en esta revelación». «Pero, ¿qué haremos?», preguntó María, la preocupación apareciendo en su mirada. «Soy solo una joven, ¿cómo puedo llevar la responsabilidad de ser la madre del prometido?». Ana sintió el peso de esa pregunta, y mientras la imagen de la gloria y la lucha de ser madre del Hijo de Dios resonaba en su corazón, un nuevo entendimiento surgió en ella. «Nosotros te acompañaremos. Estaremos a tu lado para darte apoyo. Dios no solo te ha elegido a ti, sino a todos nosotros, para ser parte de esta historia». Sin embargo, en esa atmósfera de fe y unidad, algo oscuro comenzaba a gestarse. En el corazón de Jerusalén, la noticia de la posible llegada del Mesías comenzó a levantar sospechas y temores en la corte de Herodes. Un murmullo de inquietud y desconfianza surgió, marcando el inicio de una desesperación en aquellos que temían perder su poder. Las sombras que se acercaban eran un recordatorio de que el camino del pueblo elegido nunca fue sencillo. Los corazones de Ana, Joaquín y María palpitaban como uno solo, en la fragilidad de su humanidad, sentían la llamada de lo divino. En sus oraciones, comenzaron a pedir protección, como lo hizo Daniel en tiempos de peligro, y a clamar por dirección en un camino incierto. «Dios de nuestros padres», suplicaban, «guíanos en este tiempo de tinieblas.
permítenos ser portadores de luz. Mientras oraban juntos, el aire vibraba con la presencia de Dios, y un destello de esperanza se encendió en el alma de cada uno. Era un recordatorio de que lo que se avecinaba no era solo un cambio de vida, sino un tiempo de transformación que involucraría a todas las naciones. Recuerda las palabras de la profecía, dijo Joaquín, reforzando su fe. Isaías profetizó que el pueblo que andaba en tinieblas vería gran luz. Así será con nosotros, así será con este niño que ha de nacer. Con cada palabra compartida, el misterio de Dios se desplegaba como el velo de un templo, y una promesa mayor se hacía eco en sus corazones: este es solo el principio, y lo que aún no sabemos es grande. La gloria del Altísimo se manifestará, pero con ello, también las pruebas que vendrán. Y en ese momento de unidad y alabanza, algo aún más profundo se reveló. Una visión de una estrella brillando en el firmamento, una señal para los reyes y pastores. Una guía, un designio que llevaba consigo la luz de esperanza y la sombra de rechazo. Mientras la luz del amanecer iluminaba sus rostros, se dieron cuenta de que la jornada apenas comenzaba y que sus corazones debían estar preparados para lo que el plan soberano de Dios vendría a desatar. La verdadera pregunta que resonaba en sus almas era esta: ¿podrían ellos mantener su fe en medio de la creciente oscuridad que amenazaba con consumir al mundo? La respuesta podría cambiar no solo su destino, sino el destino de toda la humanidad. Un silencio reverente se apoderó de la habitación mientras Joaquín y Ana miraban a María, quien estaba inmersa en la meditación de lo que había sido compartido. Cada palabra, cada revelación, calaba hondo en su corazón, mientras los vientos de la historia comenzaban a agitarse a su alrededor. María, dijo Ana, con un tono que resonaba con la gravitas del momento. Nos hemos reunido bajo el abrigo de la voluntad de Dios, y debemos confirmar lo que hemos sentido. La vida que se formará en tu vientre está destinada a ser una luz poderosa, no solo para Israel, sino para todas las naciones. María, con lágrimas que brillaban como estrellas en su mirada, lentamente asintió. Pero además de ser luz, ¿qué será de mí y de los que me rodean? ¿Qué rumbo tomará nuestra historia? Lo desconocido puede atemorizar, respondió Joaquín, pero recuerda las palabras del Salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. La protección del Altísimo rodea a aquellos que Él ha escogido. Ana tomó la mano de María y le transmitió un abrazo de aliento inquebrantable. Nuestras oraciones han llegado a lo alto, y el cielo responderá. Este es el inicio de algo grandioso, aunque las sombras se agranden. La justicia y la gracia se entrelazarán en el relato de este niño, y debemos estar listas para enfrentarlo juntas. Mientras la luz del día comenzaba a resplandecer a través de las ventanas, un cambio en el ambiente alertó a Joaquín. Escuchad, dijo, silencioso, mientras una brisa inusual abrumaba la casa. El viento trae consigo un mensaje. Es como si las voces de los antiguos profetas resonaran en este momento. Y en ese instante, el susurro de la verdad se sintió en el aire. La estrella que habían visionado en sus oraciones parecía levantar su fulgor por encima de las colinas, iluminando tanto el valle como el corazón de Jerusalén. Pero al mismo tiempo, el eco del temor en la corte de Herodes se hacía más fuerte. La noticia había comenzado a correr, y la inquietud se asentaba como sombra sobre los que gobernaban. Con el anuncio del Mesías, reflexionó Joaquín, vendrá también la oposición. Los poderosos no se rendirán fácilmente. Recordad lo que dijo Miqueas: pero tú, Belén Efratá, de ti me saldrá el que será el gobernador en Israel. Miqueas 5, 2. La profecía se cumple, y el enemigo no cejará en su empeño. Ana miró a María, quien, aunque algo temerosa, se fortalecía con cada palabra. Las antiguas escrituras nos brindan consuelo, y sabemos que Dios se mueve en el misterio. ¿Quién podrá contra nosotros si Dios está con nosotros? Así es, dijo Joaquín, ahora con una determinación renovada. Debemos permanecer vigilantes y firmes. El plan que Dios tiene es mucho más grande de lo que imaginamos. Las naciones serán llamadas a entrar en su reino, y nosotros, como servidores, debemos preparar el camino con fe y valor. De repente, un rayo de luz cruzó la habitación, iluminando un antiguo manuscrito sobre el altar. Mira, dijo Ana, intrigada. Las escrituras nos han sido entregadas como guía, pero también como espejo de los tiempos que vendrán. Esto es un recordatorio de que debemos ser sabios y astutos como serpientes, y sencillos como palomas.
Mateo 10 y 16, y en medio del fervor, la inquietud espiritual se sintió como una presión creciente. Mientras el mundo a su alrededor se preparaba para recibir la culminación de las promesas divinas, la pregunta resonó con intensa claridad: ¿podrían ellos mantener la fe mientras las fuerzas de la oscuridad buscaban apagar la luz del cielo? Se dieron cuenta de que no solo estaban comenzando una etapa de grandes milagros, sino también una serie de desafíos que pondrían a prueba su fe, su unidad y su resolución. Algo profundo se escondía en el latido de esa estrella, y aunque el camino sería ardiente, la promesa de Dios permanecía iluminando cada paso. Con corazones palpitantes, elevaron sus voces en oración una vez más, pidiendo fortaleza para lo que estaba por venir, mientras la luz de la estrella distante brillaba con fuerza en la eternidad, como un símbolo del propósito eterno que aún estaba por revelarse. Era un momento de revelación, y lo que aún no sabían era que los ángeles ya estaban en marcha, listos para anunciar la llegada del Rey, marcando el inicio de un viaje que transformaría el destino del universo. La atmósfera en la casa se tornó aún más electrizante mientras los tres se reunían en oración ferviente. Joaquín, su fe refugio ante la incertidumbre, comenzó a implorar a Dios por dirección y protección. Ana, también con fervor, elevó su voz en súplica, confiando en la providencia divina que habían visto a lo largo de su historia. María, sintiendo el peso de lo que estaba por venir, clamaba en su corazón por la fortaleza necesaria para enfrentar lo desconocido. De repente, el silencio fue roto por un suave murmullo que parecía venir del exterior. La brisa que entraba por las ventanas parecía susurrar antiguas promesas, y el eco de la profecía resonaba en sus corazones. Como si los cielos tomaran nota de su angustia, una luz más intensa brilló en el horizonte, viajando de estrella a estrella, iluminando corazones inquietos. ¿Acaso escucháis eso?, murmuró Joaquín, sus ojos mirando hacia la ventana. Es como si toda la creación estuviera expectante, esperando la revelación de lo que está por venir. Es el clamor de la gran esperanza, respondió Ana, reconociendo su propia inquietud transformada en anticipación. Dios nunca llega tarde. En la oscuridad, su luz brilla con mayor claridad. María, ahora sintiendo la fuerza de su misión, tomó la palabra: si este niño es el esperado por los pueblos, entonces el mundo entero se pondrá en movimiento. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo prepararme? Joaquín miró a María con el amor de un padre que ve la promesa en su hija. La humildad y la obediencia son tus armas más poderosas. Recuerda lo que dijo el profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7 y 14. El Señor está contigo, Él te fortalecerá. Las palabras de Joaquín parecieron ser un suave bálsamo en el espíritu de María. Sin embargo, un escalofrío recorrió la habitación. Mientras el viento seguía trayendo ecos de destinos lejanos, Ana interrumpió los pensamientos de sus amigos. Debemos estar atentas. Será en la más oscura de las noches cuando la gran luz se manifestará. El peligro acecha, pues las fuerzas de este mundo no se quedarán inertes. Es un llamado a la acción, dijo Joaquín, recordando cómo el rey Herodes, siempre sospechoso, no dudaría en hacer lo que fuera necesario para afianzar su poder. La sombra de la tiranía podría caer sobre nuestra vida en cualquier momento. Pero cuando el enemigo se levante, recordemos que Dios es nuestro refugio y fortaleza, siempre listo para socorrer en las tribulaciones. Salmo 46, 1. María, con su espíritu elevado, expresó su deseo de ser un instrumento en las manos del Altísimo. Si el Señor lo permite, seré su sierva. Que se cumpla en mí según su palabra. Con cada oración que elevaron, sentían que los ángeles, esos mensajeros del cielo, comenzaron a trazarse en el espacio, preparando el camino y desatando una serie de eventos que atarían el destino de muchos. Entonces, una visión se presentó con claridad: la figura de un mensajero celestial, con alas brillantes como la mañana, se alzaba ante ellos. Era Gabriel, quien se encargaba de entregar la noticia a María. La llegada del ángel no sería solo un anuncio, sino un acto de poder divino que traería el cumplimiento de siglos de profecías. El tiempo se acercaba, y el cumplimiento del plan soberano de Dios comenzaba a gestarse. Con cada latido, el cielo está atento, y el tiempo definido por el Creador se aproxima, dijo Joaquín, reconociendo la importancia de esos momentos. Y así, mientras la luz de la estrella brillaba más intensamente, la llamada del cielo resonaba como un tambor lejano, atrayendo a los corazones hacia su glorioso destino. Algo monumental estaba en marcha,
pero lo que aún no sabían era que su camino se cruzaría con seres de tierras lejanas que buscarían al rey recién nacido. La anticipación envolvió la habitación, y con el aliento contenido entre la esperanza y el temor, el viaje hacia el cumplimiento de las promesas bíblicas comenzaba a desplegarse, marcando el inicio de un tiempo que nunca sería olvidado. Mientras la luz de la estrella iluminaba el firmamento, Joaquín y Ana sintieron en sus corazones una nueva urgencia. María permanecía en silencio, contemplando la magnitud de su destino. Su alma se llenaba de asombro y temor, sabiendo que el futuro que le esperaba sería tan glorioso como desafiante. En ese instante, la habitación pareció vibrar con una energía palpable. Joaquín, aun fuera de sí por la solemnidad del momento, se volvió hacia Ana y le dijo: «Debemos perpetuar nuestra fe, sostenerla con nuestras acciones y prepararnos para lo que el cielo ha ordenado. El mundo no está preparado, y los corazones de los hombres no conocen la luz que está por venir». Ana asintió con fervor. Las Escrituras nos dicen que la esperanza no avergüenza, Romanos 5:5. Si este es el cumplimiento del pacto divino, debemos ser valientes, aun en la confrontación con la adversidad. ¿Cometemos un error al pensar que nuestra vida será sencilla? Quizás. Pero aún así, tenemos que reconocer que nuestra fe será nuestro estandarte, contestó Joaquín, llevando su mirada hacia María. Tú eres la elegida, y con tu sí, has abierto la puerta a lo divino. María, sintiendo la carga y el poder de su llamado, se levantó con renovado propósito. Mantendré mi corazón abierto y mi espíritu receptivo. Pero, ¿cómo protegeremos al niño de la oscuridad que acecha? Herodes no se detendrá ante nada si percibe la amenaza a su reino. El murmullo del viento arreció, como invitando a los tres a recordar que no estaban solos. Dios es nuestro guardián, y Él ha preparado el camino, respondió Joaquín en voz baja, mientras otro destello de luz surgía en el horizonte. Ana se volvió hacia la ventana. Mira, la estrella que nos guía está en el cielo, y no es solo una manifestación astronómica. Es un signo del cielo mismo señalando el cumplimiento de la profecía. Los magos de Oriente, aquellos sabios, lo verán y lo seguirán. Debemos permanecer alertas ante sus preguntas y su búsqueda. Los ecos de relatos antiguos resonaban en sus corazones. Habían escuchado las historias de Moisés y su protección divina, y ahora se encontraban ante un desafío mucho más grande. Mientras el corazón de María latía con esperanza, el mundo se preparaba para cambiar. Entonces, Joaquín recordó el consejo de los ancianos: cuando la sombra se acerque, cuando el mal intente cerrarse sobre nosotros, debemos buscar refugio en el Altísimo. La oración será nuestro ancla, la fe, nuestro escudo. En ese momento, poco a poco, la emoción se transformó en un clamor unificado de oración. Sus voces se alzaron, fusionándose con el lamento de su pueblo, clamando al Dios de Israel por dirección, protección y luz frente a la inminente oscuridad. Inmediatamente, la atmósfera cambió. Una paz que desbordaba entendimiento llenó el lugar, como un suave rocío que refresca la tierra sedienta. El Santo Espíritu comenzó a susurrar a sus corazones recordándoles que el temor no tenía lugar en ellos, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Pero una voz venía también de la distancia, una voz que traía consigo el temor y la advertencia. Un ángel con un mensaje urgente volaba hacia ellos, y todos supieron que la revelación del próximo paso del plan soberano de Dios estaba a punto de desatarse. Con evidentes temores y una renovada reverencia, esperaban la llegada del mensajero divino, ansiosos por escuchar lo que el cielo tenía preparado y el verdadero significado de la estrella que guiaba a los sabios. Un nuevo capítulo del designio de Dios estaba, sin duda, a punto de abrirse delante de ellos, tejiendo su destino en la historia de la humanidad de formas que aún no podrían comprender. El silencio reverente que llenaba la habitación fue interrumpido por el poderoso batir de alas que se acercaba. Una luz resplandeciente inundó el espacio, incluso más brillante que la estrella que guiaba a los sabios en la lejanía. Un ángel se materializó ante ellos, su figura era radiante, reflejando la gloria de lo alto. «Salve, Joaquín y Ana», empezó el mensajero celestial, con una voz que resonaba como un eco divino. «No temáis, porque he venido a traeros una noticia que repleta de gozo vuestras almas. El Altísimo ha oído las súplicas de su pueblo y ha decidido obrar maravillas a través de la mujer que llevará en su seno al Salvador». Las palabras del ángel llenaron de asombro a Joaquín y Ana, quienes se arrodillaron ante la majestad de la creación celestial. María, en medio de ellos, sintió su corazón palpitar al escuchar la proclamación. Con cada latido, el plan divino se entrelaza con la historia de la humanidad,
continuó el ángel, y cuando el niño nazca, será llamado Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Pero debe prepararse el camino, pues la sombra de la oscuridad se cierne, y el rey Herodes, temeroso de su trono, buscará destruirlo. Joaquín apretó los puños, consciente de la vulnerabilidad en la que se encontraba su familia. ¿Cómo podremos llevar a cabo esta misión? ¿Cómo protegeremos al niño del peligro que se avecina? Su voz tembló de angustia y resolución al mismo tiempo. El ángel, con una mirada de compasión, agregó: tomaremos las medidas necesarias. En cuanto el niño nazca, debéis huir a Egipto. Allí seréis resguardados y el niño crecerá protegido de las garras del enemigo. De igual manera, cumplirán las profecías: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Ana exhaló profundo, sintiendo la tensión en su corazón. ¿Y qué hay de la gente de nuestro pueblo? ¿Y de aquellos que también esperan la llegada del Mesías? Necesitan saber que la esperanza está cerca. Vuestra fe será el faro que guiará a muchos, respondió el ángel. Así como Abraham confió en las promesas del Señor, vosotros debéis caminar en la fe, pues los justos vivirán por la fe. Hebreos 10:38. El eco de vuestra historia se esparcirá, y muchos vendrán a conocer el amor y la salvación a través de Jesucristo. La belleza del mensaje penetró los corazones de Joaquín y Ana, uniendo sus almas en un mismo propósito: sostener la fe que había sido depositada en ellos. María, sintiendo la magnitud de su misión, se levantó con la mirada firme. Deseo ser un instrumento en las manos del Señor. Si es voluntad de Dios que este niño traiga salvación, entonces seré fuerte, y no temeré las adversidades. El ángel, viendo el espíritu del joven matrimonio, sonrió. Así será. Pero mayor es la tarea que se avecina. Preparaos, pues las naciones buscarán la luz que brillará en la oscuridad, y no os sintáis desanimados. El favor de Dios permanecerá en los que confían en él. Mientras la presencia celestial comenzaba a desvanecerse, dejó una última advertencia. Atended a las señales, y vigilad vuestros pasos. En la noche sigue brillando la estrella, un faro de esperanza, y en tiempos de confusión, recordad que la luz que lleváis en el corazón es más fuerte que cualquier sombra que aceche. Pronto, muchos vendrán a adorar al niño, trayendo consigo sus ofrendas. Con el eco de estas palabras resonando en sus corazones, Joaquín, Ana y María se miraron con determinación. Sabían que su vida cambiaría para siempre, pero también entendían que estaban dentro del plan soberano de Dios. Joaquín tomó la mano de Ana y con un susurro ferviente pronunció: el camino no será fácil, pero la promesa de Dios es irrevocable. Sigamos en la fe, porque aún hay más que está por revelarse. Este es solo el comienzo de nuestra historia, y lo que el cielo planea traerá un impacto eterno. El verdadero significado de la estrella está más allá de lo que podemos imaginar. Y así, en la quietud de la noche, mientras la luz celestial guiaba su camino, se sintieron, aunque abrumados, preparados para enfrentar lo que el futuro traería. La historia de la redención estaba siendo tallada en ese momento, y ellos, junto al cielo, estaban listos para unirse al plan divino. La luz del alba comenzó a asomarse en Nazaret, los primeros rayos dorados filtrándose entre las nubes, como un anticipo del propósito divino que pronto saldría a la luz. Joaquín y Ana despertaron con un sentido renovado de urgencia en sus corazones. La visita del ángel aún resonaba en sus almas, llenándolos de reverencia ante la magnitud de su misión. María, a su lado, se encontraba inmersa en sus pensamientos, cada latido de su corazón, un recordatorio de la vida sagrada que se formaba dentro de ella. Ana, con el rostro iluminado por la calidez del nuevo día, tomó la mano de María y dijo: hoy es un día especial, un día de preparación. La esperanza está a un paso de convertirse en realidad. Debemos buscar lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Mientras salían del hogar, eran conscientes de que la comunidad aguardaba con expectación la llegada de la niña, que se convertiría en la madre del Mesías. Los murmullos de la gente, aunque llenos de curiosidad, resonaban también con la incredulidad y la duda que habían acechado a lo largo de su travesía. Sin embargo, en su interior sabían que debían ser un faro de luz en medio de la penumbra. Joaquín, con pasos firmes, se dirigió hacia el centro del pueblo. Hemos de hablar con el anciano de la sinagoga. Su conocimiento de las Escrituras es profundo, y podrá guiarnos en el entendimiento de este evento sagrado que se avecina, comentó. La comunidad se aglomeraba, sus rostros entrelazados en una mezcla de esperanza y temor.
Joaquín se puso de pie frente a ellos, y su voz resonó con el poder de la verdad. Amados hermanos y hermanas, hemos sido testigos de algo extraordinario. María, la prometida, ha sido elegida para ser la madre del Salvador, el esperado por todas las naciones. Esto no es un simple rumor, es un mandato de lo alto que debemos abrazar con fe. Los murmullos aumentaron. Muchos se sintieron conmovidos, pero otros se mostraron escépticos. ¿Cómo puede ser, Joaquín? María es solo una niña. ¿Qué pruebas nos traes tú?, dijo uno de los presentes, mientras otros se quejaban de la locura que pensaban que se había apoderado de estos fieles. Ana, viendo la incertidumbre de la multitud, se unió a Joaquín, dispuesta a compartir su propia experiencia de la visita del ángel. Hemos visto lo que nuestros ojos no pueden comprender, pero hemos sentido cuando lo divino toca nuestras vidas. La fe es un camino que a veces exige que creamos sin ver. Recordemos las palabras de los profetas. Os exhortamos a mantener el corazón abierto a lo que Dios está a punto de revelar. Las palabras de Ana empezaron a calar hondo en algunos corazones, y una marea de murmullos ansiosos se convirtió en murmullos de aceptación y fe. Pero, aún así, algunos permanecían escépticos, reforzando la atmósfera de tensión. En ese momento, María tomó la palabra. Con voz suave pero decidida, se dirigió a aquellos que la escuchaban. Lo que Dios ha hecho en mí es más grande que yo. Él es quien me ha otorgado este privilegio y también la responsabilidad. Les pido que confíen en su plan. Sí, puede ser difícil no entenderlo todo, pero en este camino de obediencia, hay esperanza para todos nosotros. Mientras se convertía en el centro de atención, un ruido en el horizonte captó instantáneamente su atención. En la distancia, se vislumbraban figuras montadas en camellos, dirigidas hacia ellos, iluminadas por la luz de la estrella brillante que había guiado a los sabios desde el oriente. ¡Miren! Los magos, exclamó Joaquín, su corazón latiendo con fuerza. Han venido a adorar al rey. El pueblo, aún dividido en su fe, comenzó a acercarse a las figuras que empezaban a descender de sus monturas. Los magos, vestidos con ricos ropajes, llevaban consigo cestas cargadas de oro, incienso y mirra. Uno de ellos, un hombre de aspecto noble, habló primero: yo soy Melchor, y he venido a buscar al rey de los judíos que ha nacido. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. El murmullar de la multitud se tornó en asombro. La presencia de los magos, la misma señal del cielo que había guiado a los tres hombres, resonaba como una revelación de que el tiempo del cumplimiento estaba cerca. ¿Qué es esto que escuchamos?, preguntó uno de los ancianos, viendo cómo los sabios eran guiados por la estrella. ¿Por qué vienen a nosotros? Los reyes no buscan a un niño en su cuna. ¿No entendéis? Este niño es el cumplimiento de todas las profecías, respondió Melchor, con una reverencia. Hemos venido desde muy lejos, guiados por la luz que nos ha mostrado el camino hacia la verdad. El mundo está al borde de un cambio, y este niño será la salvación de muchos. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, ahora intrigada por las palabras de los magos. Ana, sintiendo que el momento era crucial, se hizo paso entre las corrientes de gente y pidió atención nuevamente. Amados, esta es la luz que tanto hemos estado esperando. Fomentemos en nuestros corazones una creencia ferviente. Este niño, naciendo entre nosotros, traerá consigo la esperanza de un nuevo comienzo. Los rostros iluminados por la luz de la estrella seguían llenándose de expectativa. Las palabras de fe, unidas a la visión de los magos, comenzaron a calar en los corazones de aquellos que, por tanto tiempo, habían esperado una señal. Sin embargo, un aspecto amenazador se cernía en el aire. La sombra de Herodes estaba al acecho, y la noticia de que el rey recién nacido había llegado a oídos de quien temía por su trono. El tiempo avanzaba, y con cada momento, los vínculos de fe y temor se entrelazaban cada vez más, preparando a la comunidad para lo que vendría y así, el desenlace permanecía a la vista, y lo desconocido comenzaba a tomar forma, pero la pregunta en el corazón de Joaquín y Ana continuaba resonando con intensidad. A medida que la celebración despertaba esperanza en sus corazones, ¿podrían mantenerse fieles a la luz que había llegado en medio de las sombras que ya empezaban a moverse? La revelación del plan soberano de Dios se acercaba, marcando el inicio de una transformación que resonaría a través de los siglos, y mientras los magos ofrecían sus dones, el eco del propósito divino ya estaba tocando la tierra. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba a desplegarse.